Mira, el Alfaro joven tenía algunos rasgos típicos. Parece que era un niño muy hiperactivo, con un carácter intenso, que generó mucha preocupación en la familia. Hay algunas anécdotas, por ejemplo, cuando estaba en su etapa juvenil y venía por estos lados del Cerro de Montecristi con uno de sus hermanos, me parece que José Luis, fue aparentemente atacado por un ocelote, un puma, porque esta es zona donde han habido ese tipo de animales, y Alfaro pudo salvar la vida de su hermano tirándole el poncho, ¿no? Después hay también una anécdota cuando comienza a asistir a las famosas fiestas de San Pedro y San Pablo, que son muy típicas de esta zona, y hace algunos intentos de participar en estas fiestas paganas, jugando a la ruleta, y el padre está también preocupado y lo educa, y lo forma y le dice que los juegos de azar no son buenos. Antes, cuando era niño también, a los 5 años, en un momento dado tuvo un acceso de rabieta, la madre estaba muy preocupada, muy dolida, y el padre dijo: este chico tiene trazas de vivir vida alborotada, hay que tener mucho cuidado y hay que enseñarle a sufrir y que tenga una capacidad de autocontrol. Luego cuentan los biógrafos que Alfaro, ya joven, tenía unos rasgos muy evidentes de una enorme perseverancia. En efecto, eso va de la mano con su vida. 31 años liderando las montoneras, y jamás, desde los 22 años hasta que llegó a ser presidente de la República, nunca dejó de perseverar constantemente, a pesar de que la mayoría de las ocasiones sufrió derrotas. Realmente yo creo que lo que identifica a Alfaro es que era profundamente patriota, siempre estaba preocupado, era un chico que estaba constantemente leyendo, leía mucho historia, siguió mucho la vida de Bolívar, estaba informado siempre, a lo largo de su vida, siempre estaba pendiente de las noticias de América Latina, no solamente de su país. Y en ese tiempo era como común que se diera latigazos a las personas por parte de las autoridades, sobre todo a los jóvenes, se los castigaba, incluso hasta con el fusilamiento. Y él tiene un alma, digamos, de rebeldía para acabar con ese estado de injusticia. Desde el principio es profundamente patriota, y estamos hablando de un Alfaro de apenas 20 años de edad. Claro, él es un guerrero, es un político, es un patriota, pero en una de las cartas, o en dos de sus cartas, habla de tres temas que conectan con el tema del arte. Le dice a la hija algo de una carta y de un verso, y luego se da la tarea de recortar también en otra carta un verso que se refiere a los Alfaros y enviarle eso a la hija. Habla también en una carta, cuando está solo, un 1 de enero, seguramente con la pena de no poder pasar con su familia, está lejos de su familia, y decide enviar ese 1 de enero libros de historia para que sus hijos los reciban como regalo y los lean. Es un hombre que es interesante porque no se ha mirado, por ejemplo, al Alfaro historiador, no se ha mirado o no se ha valorado a este Alfaro que, a pesar de estar en un lugar como Manabí, donde no existían ni escuelas ni universidades, sin embargo, fue capaz de desarrollar esa sensibilidad, no solamente con respecto a las personas que estaban sufriendo la injusticia, sino con respecto a esta construcción del imaginario de América. América es una cosa que Alfaro la lleva dentro del corazón, ¿no? Ama intensamente América, y Ecuador no es sino un brazo de esa América que él ama. Las cartas de Alfaro que dirige a sus hijas, sobre todo a una de las hijas, que es Esmeralda, porque parece que es la mayor y es la que más le responde a él, esas cartas revelan todo el drama humano que está viviendo, ¿no? Él siempre parece viviendo en la clandestinidad, y hay una de las hijas que acaba de nacer, y entonces le dice, me parece que a la hija o a la esposa le dice: qué pena que tengo que esa hija mía todavía no se ha trepado sobre mi pecho a jugar al caballito como han hecho mis otros hijos. Qué pena que tengo, qué dolor inmenso de que no pueda tenerla sobre mi pecho todavía, ¿no? Y hay otras cartas en las que, por ejemplo, está pendiente de cosas como: sé que se te están cayendo los dientes, le dice a uno de los hijos o a una de las hijas, ¿no? Tienes que ser valiente, ¿no? O tienes que enfrentar este pequeño dolor que estás sobrellevando. O también le dice: mira, ojo, estoy viendo tus letras, y las letras me estás diciendo si estás yendo bien en la escuela. También le dice a la madre:
qué pasa con Olmedo, que ya es adolescente, que es un joven, o también con respecto al tema de la juventud, la carta que le escribe, por ejemplo, a los hermanos. Esa carta es hermosísima, es una carta que todos los jóvenes ecuatorianos deberían leer, porque Alfaro es muy jovencito, tiene menos de 30 años y le está dando consejos a los hermanos también. Quizás se acordaría de los momentos de tertulia que vivió con las montoneras en las montañas, porque se sabe que estos hombres, ¿no es cierto?, también tenían momentos en los que estaban en sus campamentos clandestinos y llevaban sus guitarras y se pegaban también unos amorfinos, unos bailes, que eran producto de una cultura popular que no estaba en los salones. Entonces, este Alfaro parece que tenía también un poco escondido esta relación con la música popular, con ese mundo que siempre quiebra lo tradicional, lo acartonado, lo esquemático, y además hay un par de testimonios de que muestran que Alfaro era muy afín a la música y le gustaba bailar. Hay un par de momentos en los que Alfaro aparece como un buen bailarín, ¿no? Entonces una persona que tiene esa sensibilidad, sobre todo con la expresión popular, seguro habría disfrutado mucho ver a un rapero o ver las manifestaciones urbanas y hubiera comprendido que eso es el legado de su propia revolución, porque la revolución era eso, era cambio, era transformación, era innovación, era fundar un nuevo mundo sin perder la esencia de América Latina. Entonces siempre el poder ha descrito o le ha interesado, digamos, que los héroes sean como congelados, ¿no? Acartonados, rígidos, sin posibilidad de bajar a la tierra y sentarse en conjunto con la memoria popular, ¿no? Pero yo creo que Alfaro justamente es la oportunidad de mirar es el héroe desde la base, desde abajo, porque es un hombre que la mayor parte de su vida vive con los campesinos en las montañas. Entonces ese otro Alfaro hay que rescatarlo porque es el Alfaro real, el Alfaro humano, no el Alfaro que después llega obviamente a la presidencia de la República, que tiene que portar leva, que tiene que portar todos unos protocolos. No, hay otro Alfaro. Hay un Alfaro, por ejemplo, según el testimonio de la propia familia, que gustaba bajar del despacho presidencial, buscar niños que estaban ahí en la zona central de Quito y llevarlos a comer helado de paila. Dice que tenía una dulzura especial con los niños y quizás se explica por un poco dolor que llevaba de haberse perdido la infancia, de vivir la infancia de todos sus hijos, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a esta relación con los niños y con los jóvenes, hay un hijo que parece que queda distante un poco de Alfaro, Bolívar, y reclama siempre que este hijo no le manda cartas. Seguramente es el hijo que está reclamando y que no llega a comprender por qué este padre está ausente, ¿no? Y él tiene mucha relación con las niñas, ¿no? Incluso se da el tiempo de comprarles muñecas en este mundo de la clandestinidad. Seguramente llevaría sus muñecas en estos baúles de viaje hasta que tendría un portador para enviarlo, pero tiene una relación difícil con los varones, porque seguramente, siendo también de su tiempo, pensaba, digamos, que tenían que tener una educación especial, porque aún en ese momento, aunque él estaba luchando mucho por la incorporación de las mujeres, todavía la realidad misma, la subjetividad, hacía que se pensara en que varón y mujer tenían que tener otro destino. En efecto, la sociedad exigía que el varón, por ejemplo, fuera un ente que tenía que encargarse por la empresa familiar, ¿sí? Entonces él llevaba esta relación con los varones un poco, de una manera un poco distinta. En cambio, la ternura, así, la derramaba sobre todo sobre sus hijas. En 1864, Alfaro por primera vez organiza unas montoneras. Coge preso al gobernador de la provincia que residía aquí en Montecristi, porque Montecristi era capital de la provincia. Era un gobernador de García Moreno, tan joven como Alfaro, educado en Alemania, que fue enviado por García Moreno porque decía hay que penetrar a Manabí, que está, digamos, descontrolado, ¿no? Alfaro, que se había unido por entonces a los urbinistas en la zona del Perú, había regresado clandestinamente, organiza la montonera
y en la cronología termina tomando preso a este gobernador. Después tienen que llegar a un acuerdo porque la correlación de fuerzas no permitía otra cosa, hay fusilamientos, etcétera, Alfaro sale. Pero lo que tenemos que considerar es que 4 años después, ya este joven, que tenía apenas 22 años, es decir, cuando tenía alrededor de 26 años, está enviando cartas de consejo con contenidos bastante filosóficos y que dejan ver la madurez del personaje. Y estas cartas están dirigidas a 2 de sus hermanos, me parece que es a Marcos, y que estaba estudiando en la zona de Cuenca, estaba formándose para doctor, para abogado. Entonces Alfaro le está diciendo a estos chicos, como que si fuera adulto, ¿no? Le está diciendo que lo peor que puede hacer un joven es dejarse arrastrar por la miseria humana. Y luego utiliza ciertos sustantivos que permiten acercarnos a la subjetividad de Alfaro, como por ejemplo lo sublime, lo bello. Es decir, la razón de la existencia no está en el mundo material, está en otro lugar, está en el espíritu de los sueños, en el espíritu de las utopías, lo que mueve a la constante lucha. Es un chico de 26 años que no tuvo la oportunidad de ir a una universidad, que no tuvo la oportunidad de ir a una escuela porque no había escuelas. Por eso Alfaro lucha tanto por instaurar la educación pública, la educación laica después. Él apenas tuvo un maestro que es traído del extranjero para enseñarle sobre todo matemáticas o contabilidad, porque su padre pensaba que debía ser un empresario, ellos eran exitosos empresarios. Sin embargo, Alfaro coja toda la fortuna y la entrega a la causa de la revolución. Es un Alfaro entregado, mira mucho la juventud. Quizás no se lo dice, siempre se dice que Alfaro trabaja, por ejemplo, por la unidad nacional, es cierto, construye el ferrocarril, ¿no es cierto? Siempre se dice que Alfaro hace grandes obras, colegios, desarrolla el telégrafo, etcétera, etcétera, pero quizás el signo que orienta toda la acción de Alfaro es la juventud, porque su obra esencial es construir el sistema de educación pública, porque sabe además que en ese sistema de educación pública está la oportunidad de la igualdad. O sea, crea condiciones para que los jóvenes tengan esperanza, futuro, para que estos campesinos que no tenían futuro alguno, que no tenían oportunidad alguna, aquí en la provincia de Manabí, en toda la zona de la costa, los indios en la sierra, mediante la educación, pudieran movilizarse hacia la formación de una clase media más igualitaria. Y en parte lo logra, porque si no se hace la revolución alfarista, no hubiera una clase media que es la que lucha denodadamente contra la oligarquía durante todo el siglo ya XX, hasta que finalmente logramos ya con la Revolución Ciudadana quebrar esa correlación de fuerzas y llevar adelante esta gran revolución. Pero son los jóvenes los que están moviendo la utopía de Alfaro. Alfaro tuvo que hacer una revolución con las armas porque no había instituciones democráticas. Él sentó las bases para que nunca más los jóvenes tuvieran que recurrir a las armas. Hoy, gracias a esas bases alfaristas, es posible que los jóvenes puedan hacer una revolución distinta, una revolución en paz, en democracia, una revolución de ideas, de creatividad, de arte, de utopía, de sueños, una revolución roja, sí, en su color, pero una revolución con paz, con alegría, con fiesta. Y por eso el arte quizás es el mejor lugar para hacer constantemente esta transformación profunda, porque el arte es lo más humano, es la plenitud o la posibilidad de alcanzar, digamos, ese momento de lo bello y de lo sublime de lo que habla Alfaro en sus cartas. Sentir que nosotros nacimos no solamente para nosotros mismos, nacimos para vivir también una experiencia social y que tenemos además que luchar continuamente por tener esa patria y que el ejemplo de eso es de un jovencito, el señor de barba que está luego en las fotografías es, digamos, el hombre ya adulto que está cosechando la oportunidad del poder para servir,
pero el Alfaro, que está lleno de energía, el momento inicial en que nace el Alfaro, es un Alfaro de 20, de 22 años. Es un Alfaro muy joven. Y entonces ese Alfaro es el que hay que venir a descubrir aquí. Los jóvenes tienen que encontrarse con ese Alfaro, evitar que nadie se ponga en medio y hablar de manera directa, como quieran. Si quieren hablar con rock, si quieren hablar con versos, si quieren hablar con teatro, con rap, como ellos quieran, pero tienen que vivir la memoria, porque la memoria es la oportunidad de botar eso que nos separa, esa línea de tiempo ahí de 100 años y de encontrarnos y de poder vivir todos juntos esa experiencia emocionante de ser de aquellos que en el mundo tenemos la oportunidad de tener patria, de tener país, de tener casa.